Es una bendición una vez más estar en la casa del Señor y poderle ver a usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor, esforzándose cada día más por agradar al Señor. Vemos que es una de las necesidades más grandes, que cada uno de nosotros tenemos de guardar esa comunión con Dios, de aprender cada día más de su palabra y de vivir cada día más su palabra. Y pues vemos que ni el trabajo, ni la distancia, ni nada nos detiene, sino que seguimos motivados. Cada uno de nosotros, y debemos de permanecer así y transmitiendo este gozo a las demás almas necesitadas. Usted ve que tarde que temprano le va a aparecer alguno por ahí, siempre aparece diciéndonos: yo ya no quiero continuar, me siento desanimado, no le hallo el sentido que usted le tiene. Y es cuando nosotros debemos de estar fortalecidos, de estar llenos de la presencia del Señor y mostrarle el camino que debe de continuar y que vale la pena esforzarse, porque hay dos cosas de las cuales, hermanos, debemos de cuidarnos. Es de lo que Dios nos está cuidando a cada uno de nosotros, y es de esa condenación. Y iniciamos un tema la vez pasada de que cuando el tema de la creación, cuando Dios creó todas las cosas y Él dijo que todo era bueno, la pregunta es: 6,000 años después de que Dios dijo esa palabra, nosotros con nuestro ojo humano podemos ver y podemos escuchar donde muchas veces decimos ya casi no hay nada bueno. ¿Y qué ha pasado para que, si el ojo de Dios, que es perfecto, el ojo de Dios que hizo todo, que me dio todo, Él dijo que era bueno, qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha hecho el hombre para hacer que no todo lo que estamos viviendo sea bueno? Usted sabe que vivimos rodeados, llenos de maldad. Hay tanto miedo, hay tanto secuestro, hay tanta violencia, tanto crimen, hay tantas cosas, tantas pandemias, tantas enfermedades. Como si pudiéramos decir, estamos invadidos de peligros. Y es así, si usted lo piensa, está en lo correcto, pero usted debe de saber que a raíz de la caída del hombre, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no glorificó al hombre, no lo bendijo, sino que fue cuando iniciaron las consecuencias, porque Dios lo había puesto en el mejor lugar con el fin de tener comunión con Él, con el fin de que el hombre hiciera lo que Dios le mandaba, que no era mucho, sino que era gobernar, era enseñorear sobre todo lo que Dios había creado. Tantas cosas que Dios hizo y las hizo perfectas, y dijo que era bueno. Amén. Y si nosotros vemos, cuando el hombre cae, cuando el hombre es caído de esa gracia, Dios desciende desde lo alto y empieza a buscar al hombre, no con el fin de condenarle así nomás porque así, sino con el fin de decirle lo malo que había hecho, y que lo malo que había hecho iba a ser castigado por no haber obedecido la palabra que Dios le había dado. De la misma manera, muchos a lo largo de la historia han venido arrastrando ese castigo, y fue cuando Dios, hermanos, empezó a dar una sentencia. Pero esa sentencia, Dios, ¿por qué la da? La da porque el hombre pecó. Porque el hombre no fue responsable en sí, sino que dijo: él me engañó, ella me engañó. Si el hombre hubiera sido responsable y obedece a la voz de Dios, eso no hubiera pasado. Y eso, hermanos, eso es lo que ha hundido a la humanidad. El primer hombre
hundió a la humanidad en el pecado fue cuando inició la violencia. Usted sabe que desde que el hombre peca, empezamos a ver los hijos que ellos tienen desde que pecan para acá, y a una corta edad en ellos inicia la violencia, el desprecio de la misma sangre, la misma descendencia, porque no habían más. Y allí inició lo que Satanás había iniciado antes en los cielos, esa rebelión, esa guerra. Ahí vino a dar fruto. Y muchas veces es lamentable también ver nosotros en las iglesias eso, cuando Satanás va sembrando esa semilla de discordia en nuestras mentes y nuestros corazones. Debemos de cuidarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere algo diferente. Él creó algo diferente. Y cuando Dios puso al hombre en medio del paraíso, allí puso de todo para que este hombre comiera, para que este hombre se alimentara. Pero allí puso también el árbol de la ciencia, el árbol de la vida. Y cuando el hombre peca, Dios lo sacó de ahí. Porque dijo, el hombre conoce el bien y el mal. Antes no lo conocía porque no se había dejado engañar. Y una vez que conoce el bien y el mal, Dios decide sacarlo de ahí, porque dijo, no sea que comiendo, alargando su mano, coma y sea como nosotros, sea. Iba a ser inmortal. Pero analice usted, una persona pecadora que no iba a morir. Y debemos de darle gracias al Señor, porque el cuerpo humano muere a corta edad. Sí, yo sé que no es fácil pensar de la muerte, pero analice usted, si una persona pecadora a 5,000 años todavía, ¿cómo estuviera una persona inmortal? Pero pecadora, ¿qué nomás no hiciera? Por eso Dios inmediatamente empieza a cortarle la vida a las personas y no deja que vaya en esa duración extensa de años que dio al principio. Y es cuando Dios los saca de ahí y pone ángeles con sus espadas de fuego, y no a cuidar en sí el paraíso, sino a que no fueran a comer de ese árbol, porque Dios no quería que estas personas vivieran en desobediencia, comiendo de ella en pecado, y iban a ser eternas, iban a morir para siempre, alejados de la presencia del Señor. Pero Dios es tan bueno que Él nos da a nosotros grandes oportunidades. A lo largo de la historia ha dado esas oportunidades. El mundo primero cae, empieza el crimen, la violencia, empieza la mentira del hombre. Pero Dios siempre viene creando un plan para redimir al hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados a imagen de Dios. Tal vez nos vamos a sorprender aquel día que lo veamos, que le conozcamos. La diferencia es que nosotros no tenemos esa mentalidad, porque es una mentalidad a veces más carnal que espiritual. Pero que cada día debemos de decirle que nos haga más y más a su imagen, que nos parezcamos más y más a su imagen. Y Dios crea un plan perfecto. Y para ello lo voy a invitar al libro de Romanos. En el capítulo 8, en el versículo 1, allí vamos a ver el amor que Dios muestra. Y dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siéntese. Analice usted
¿A cuánto tiempo viene a ofrecernos a nosotros esa libertad? El mundo entero estaba bajo condenación. Usted sabe lo que es un condenado cuando traen a una persona y la llevan arrestada, la llevan a una cárcel. En otras palabras, se dice que lo privan de la libertad. Y eso fue lo que el enemigo hizo con la humanidad. La privó de esa libertad que tenía para con Dios. Adán podía hablar con Dios, Dios se paseaba, en ese tiempo había santidad, pero cuando el hombre peca, Dios se aparta. De la misma manera, en este tiempo, cuando nosotros pecamos, el Consolador, el Espíritu Santo, de la misma manera nos deja a nosotros. Pero es simplemente porque estamos haciendo lo contrario a lo que fue establecido, a lo que fue ordenado para que nosotros hiciéramos. Si el mundo entero ha estado bajo condenación, pero Dios ofreció un medio por el cual el mundo saliera de esa condenación. Usted sabe que en la vida diaria muchas personas han muerto en las cárceles, se les ha acusado de unos crímenes, muchas veces que no los cometieron y nunca se les pudo probar y allí murieron. Pero no así Dios. Dios nos ofrece a nosotros un libertador. Ha venido ofreciendo desde antes y aún se sigue ofreciendo para que las almas no alcancen esa condenación, no se priven de tener esos privilegios, de estar con Dios en aquel día, de conocerle, de disfrutar de su presencia, de decir gracias porque nos parecemos a ti. Si la Biblia dice que somos creados a su imagen y semejanza, es porque Él sabe cómo nos hizo a nosotros con grandes capacidades y puso en nosotros un corazón también para que Él pudiera morar en nosotros y le demos ese lugar. Y cuando le damos ese lugar a Dios, Dios obra en cada uno de nosotros. No así en las personas que no le están sirviendo a Dios. Mire, si nosotros podemos ver en Génesis, en el 3, cuando inicia estas cosas, el hombre empieza a esconderse. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, sí sabía. El hombre creía que se iba a esconder de Dios. De la misma manera, en este mismo tiempo, nosotros podemos ver de la misma manera que el hombre se sigue escondiendo de Dios a su manera, aunque el ojo de Dios nos ve donde quiere que nosotros estemos. El hombre se esconde muchas veces en sus pretextos, en la distancia, me queda muy largo, camino cansado. El hombre se esconde en las excusas y dice, es que no hay iglesia perfecta, y tiene razón, porque la iglesia perfecta es Jesucristo. Nosotros, hermanos, nos esforzamos, cometemos errores, fallamos, pero en medio de ello tratamos de hacer el bien, tratamos de obedecer la palabra del Señor. ¿Y hasta cuándo la iglesia va a ser perfecta? Hasta aquel día que Jesucristo nos levante, de acuerdo a lo que dice en Filipenses 1:6. Hasta ese día ya no vamos a pensar de diferente manera. Ya no nos vamos a ver como nos vemos muchas veces, con asombro. Nos sorprendemos muchas veces. Nos vamos a ver de la misma manera como Dios nos ve a nosotros. Y muchas veces el hombre se esconde ahí. Y esa es el arma que usan en estos últimos días. Es cuando deben de echar mano a ese Salvador y salir de esa condenación. Porque cuando una persona es condenada, usted sabe que los criminales más grandes son traídos a este país y son condenados a cadena perpetua más años extra de vida. ¿Qué quiere decir? Que el mundo sin Cristo está condenado a morir, no físicamente, sino eternamente. ¿Qué quiere decir? Que va a morir aquí y va a morir en la otra vida también. No así para aquellas personas que han abierto el corazón, para aquellas personas que siguen llegando a la iglesia,
que se siguen consagrando, que se siguen santificando. Dios no quiere que la humanidad siga a escondida. Dios nos ha traído a un lugar precioso, un lugar maravilloso para seguir anunciando esta poderosa palabra del Señor. Y lo que Dios castiga, podemos decir, no es tanto la desobediencia. Porque usted se le da una misión y no la hace, Dios no le va a castigar. Dios lo que va a castigar es el pecado que nosotros hagamos. A medida, a mí se me da una comisión y no la hago y me voy a pecar, eso va a ser castigado. El hecho de que desobedezca, no le digo que no puede uno tener una retribución, pero Dios lo que en sí castigó, condenó, es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre para pecar, sino para ser santo, para ser perfecto, para que se consagrara para Él, para tener esa comunión con Él. Y como Dios es santo, Él no puede habitar en una mente pecadora, en un cuerpo pecador, porque no le hay lugar para Dios. Y esa ha sido una de las guerras más grandes del principio, que el enemigo ha hecho por ver cuánta más alma destruye. ¿Y de qué manera los destruye? Lo primero es alejándolos de la fe. Es haciendo lo que Caín hizo con Abel. Allí inició el primer homicidio. Allí inició, podemos decir, una de las primeras mentiras, cuando Dios le habla y le dice: ¿qué has hecho con tu hermano? La sangre de tu hermano clama, y él dice: no sé dónde está, no lo he visto. ¿Acaso yo soy la madre? ¿Acaso yo soy el que cuido de él? Él sabía a dónde lo había dejado. Ahí empezó. Y cuando Dios ve que esto iba a suceder, Él prometió un libertador. Solo que ese libertador iba a llegar tiempo después para libertar a todo el pueblo, a todo el mundo de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud del enemigo. ¿Ha habido salvación? Sí la ha habido. ¿Ha habido condenación? Sí la hay. ¿Para quién? Para toda persona desobediente que no se somete a la voluntad del Señor. Dios castigó el pecado y empezó a cuidar que aquellas personas no fueran a comer y vivir por la eternidad en pecado, porque Dios da una oportunidad para que el hombre se arrepiente. Hubiera sido catastrófico. Muchas personas, hermanos, han vivido cantidad de años y no han conocido la gracia del Señor. Han muerto en condenación. Se les ha hecho el llamado, han tenido la oportunidad, sí, pero eligieron la condenación. Porque el enemigo les hace creer que eso no es real, que eso es mentira. Muchos no creen que hay un lago de fuego. Muchos dicen que el infierno lo estamos viviendo aquí. Eso no es cierto. Aquí se come todos los días, se toma agua todos los días. Tenemos, si hay frío, tenemos aire caliente. Si hay calor, tenemos aire frío. Estamos, hermanos, como Dios nos tiene, bendecidos. El infierno no es aquí. El sufrimiento no es aquí. La persona muchas veces en su condenación, en su desobediencia, ellos creen que están viviendo así. Pero si yo le pregunto a usted como hijo de Dios, usted siempre me va a decir: estoy bendecido, estoy prosperado, estoy en victoria, estoy con salud, estoy salvo y estoy firme creyendo que Jesucristo vendrá a levantarme a mí. Así que cuando nosotros nos digamos: ¿para qué más infierno? Si el infierno que estamos viviendo es aquí, no es cierto. Porque aquí nosotros, aún toda la humanidad tiene esa posibilidad. En aquel día va a ser lanzado a ese lugar de tormento. ¿Por qué va a ser lanzado? Porque nadie va a querer ir ahí. Cuando hay un incendio, nadie quiere meterse allí porque le tiene miedo al fuego.
Cuando hay balaceras, podemos decirlo así, todo el mundo quiere estar lejos porque le tiene miedo. En ese día va a ser lanzado a ese lugar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, o sea, todo lo que la persona hace, tiene un precio, tiene un pago. Todos los que trabajamos tenemos un pago. El fin de semana, ahí está, o el inicio de semana, ahí está el pago. Todo lo que hacemos tiene un pago. El que hace el mal, su pago va a ser malo. Pero los que hacemos el bien, el pago, hermanos, van a ser coronas de justicia. Y vamos a ser coronados. Hombres y mujeres en ese tiempo. Para todos los ganadores de alma, esa va a ser una de las bendiciones más grandes. Había una descendencia en maldición. Usted sabe que Dios dio la ley al pueblo de Israel para que fuera regida por esa ley. Pero aún en medio de ella muchas veces era difícil, porque uno era obligado. Y aquí, hermanos, nadie es obligado. Aquí estamos porque Dios pone en nosotros ese sentir y ese deseo. Aquí nadie nos obliga a nosotros, nadie nos llama por teléfono y nos dice tienes que estar a tal hora ahí, sino que esa llamada viene desde lo alto. Esos números se están marcando y esa llamada cae y solo le dice tiene que estar allá y tiene que estar, porque Él lo va a bendecir a cada uno de nosotros. Porque la bendición más grande, hermanos, es ver esa libertad con la que nosotros tenemos ahora mismo. Amén. Por eso la palabra dice, ahora pues, ninguna condenación hay para el pueblo del Señor. Porque aquí está hablando para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan en las cosas de la carne, cosas carnales piensan. Pero los que andan en las cosas del Espíritu, piensan en cosas espirituales. Cómo mejorar la iglesia, cómo ganar almas, cómo transformar al hermano, a la hermana que viene llegando. De esa manera está pensando y de esa manera Dios va obrando cada día más. Pero es donde la iglesia debe de enfocarse, la iglesia debe de esforzarse a lograr que esta persona pueda ser transformada, pueda ser moldeada. Si nosotros, le pongo el ejemplo, si yo soy mejor que todos ustedes en la vida espiritual, en la vida física y en todo, y yo lo veo a usted y empiezo a pesarlo por lo que yo veo y empiezo a decir, no, es que no es igual a mí, ¿qué tengo que hacer yo para que sea igual a mí? Llevarlo a ese conocimiento. Pero muchas veces no lo vemos así, no lo hacemos así, y es cuando empezamos, podemos decir, a acusar, a condenar a la persona antes de tiempo, antes de ayudarla, que camine, que se levante, antes que se prepare. Y si yo estoy preparado, mi deseo como una persona espiritual debe de ser que usted se prepare, tal vez igual o mejor. ¿Por qué? Porque es Dios quien la va a usar, es Dios quien la va a preparar, es Dios quien se va a derramar sobre su vida, porque Dios sabe que lo va a necesitar para testimonio a las demás personas. Porque las necesidades son grandes. ¿Qué dice el versículo de Dios? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que dijo en Romanos 3:23? Analice usted. Por cuanto todos pecaron, estaban, ¿qué dice? Destituidos. ¿Qué haría usted que el pastor lo destituya, lo expulsa de la iglesia? Uno se va triste. Uno no se quiere ir y dice, ¿qué pasaría? Pero puede buscar otra iglesia. Pero cuando hace pecado, dice, por cuanto todos pecaron. Aquí no habla para la iglesia, sino para la humanidad. Están destituidos. Eso era antes, pero desde que viene el mediador, desde que viene Jesucristo, las cosas cambian. Y nos lleva al versículo 1 cuando dice, ahora ninguna condenación hay para los que están, no dice en el mundo, sino en Cristo Jesús, los que no andan conforme
al pasado, al pecado, sino conforme al Espíritu. O sea, una mente transformada, una mente cambiada, porque nadie, hermanos, que le sirve a Dios va a poder disfrutar, va a poder decir en el mundo, participar de los dos banquetes creyendo que la tiene hecha ninguno de nosotros. Porque si somos santos, debemos de santificarnos, y el que peca, a veces esa palabra que dijo Juan, el que es inmundo, dice, siga siendo más inmundo, el que sigue pecando, siga pecando, pero el que es santo, dice, santifíquese cada vez más. ¿Por qué nosotros debemos de hacerlo? Por agradar a Dios, porque sabemos que tarde que temprano Jesús va a venir a llevarnos a cada uno de nosotros. Fue tanta la maldad en la que los primeros capítulos, hermanos, nos presentan, que llevó a Dios a tomar una decisión tan grande. ¿Qué diría hoy Dios si nosotros escucháramos su voz en este día? En ese tiempo, llévalo a Dios a tomar una decisión, porque nosotros podemos ver en capítulos 5 y 6 de Génesis, cuando la maldad dice que se hizo tan grande en la tierra. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? Muy parecido. Y llevó a Dios a tomar una decisión de raer. ¿Qué quiere decir? Desaparecer. ¿Qué iba a desaparecer? Todo lo que él creó que era perfecto. ¿Por culpa de quién lo iba a desaparecer? Lo iba a borrar. Por culpa del hombre. Porque como él nos hizo igual a él, superior a la mentalidad, al movimiento de los animales, de todo lo creado, entonces el hombre hace tantas cosas. Pero le es difícil obedecerle al Señor. Usted sabe que hoy estamos siendo gobernados por estos aparatos. Hoy a uno no se preocupa porque solo le habla al teléfono y el teléfono le presenta todo lo que uno quiere saber. Hoy un carro nuevo le está advirtiendo sobre todos los peligros. Le está hablando de la misma manera, todo está programado. ¿Quién lo ha programado? No lo programó Dios, lo programó un hombre. Pero el hombre, hermanos, no puede programarse para servir a Dios. Porque esa parte de la carne es la que lo atrae y le pone ambición, deseo de seguir creciendo, de seguir viendo hasta dónde es su capacidad, cuánto alcance tiene. Analice estos hombres que crean estos vehículos, que crean aviones, que hacen todo lo que nosotros muchas veces no entendemos si estuvieran en una iglesia. ¿Cuántas almas ganarían? Usted no sabe cómo se hace un celular. No tiene ni idea. Cuando se pone a hablar con el celular y ya le está contestando todo, ¿quién está dentro? Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y dice, le dolió en su corazón. ¿Sabe que a este tiempo cuántas almas han muerto y han ido y están en ese lugar de tormento esperando la sentencia de aquel día? Y Dios les va a decir, tuvieron la oportunidad, hubieron predicadores, pero no quisieron obedecer. Le dolió en su corazón porque la creación perfecta que él hizo se equivocó y lo dejó a él y se puso a seguir lo que el enemigo sembró en su mente y en su corazón. No nos vayamos a dejar engañar, hermanos. Es tiempo donde debemos de pararnos como hombres espirituales y guerrear con las armas espirituales.
Usted sabe que tenemos el arma más poderosa para poder defendernos y para poder atacar. Pero no se vaya a ir a pelear sin una arma, porque lo van a hacer pedazos. Porque el enemigo en sí tiene un ejército que su misión es destruir. Y nosotros, para poder, hermanos, enfrentarlos, sabemos que debemos de estar preparados. Y que sea el Espíritu de Dios diciéndonos a nosotros y viviendo en santidad, porque a la hora que le clamamos a Dios, esa oración llega a la presencia del Señor y envía ayuda divina para ayudarnos a cada uno de nosotros. Y en esta condenación que el hombre se metió fue cuando Dios decide terminar todo lo que había hecho, porque la maldad era demasiada en la tierra. No había personas justas, no había quien quisiera hacer el bien. Ahorita lo hay. En todo lado que usted vea, hay una iglesia que está hablando de Jesucristo, hablando de Dios. Pero vendrá un tiempo cuando, si nosotros debemos de estar preparados, porque Jesucristo dijo: como en los días de Noé, como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como aquellos días comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero de Dios no querían nada. ¿Para dónde vamos? Para una decadencia moral y espiritual grande. Pero que Dios nos ayude, y es cuando nosotros debemos de seguirle hablando a las almas que nos rodean. Tal vez nuestro mensaje no llegue tan largo, pero que llegue a nuestros alrededores, y este mensaje ayude a las almas necesitadas. Porque sí necesitamos esta palabra de Dios. Hoy el hombre se ha metido tanto a hacer estudios profundos. Muchos usan la Biblia para tanto tema teológico, tanto tema escatológico, pero nunca se ponen a estudiar quién es Dios y lo que Dios dijo desde el principio. Esa condenación, solo hay uno que podía vencerla, que podía quitarla de la humanidad, quitarla a la persona, y es Jesucristo. Pero difícilmente la gente, hermanos, quiere. Fue cuando el mal tomó el dominio sobre la tierra. Para allí vamos ahora mismo. El pecado entristeció a Dios, quien es santo y sin mancha. Pero allí hay un hombre que, si nosotros lo vemos, representa a la iglesia. Cuando no había nada, cuando no había nadie, apareció Noé. Y dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué hacía este hombre? No vamos a encontrar grandes escritos, pero le abrió su corazón a Dios. Y fue cuando Dios le presentó esa oportunidad. ¿De dónde venimos nosotros? De un mundo de condenación, de una humanidad, una generación que vivía en maldición. A la mujer y al hombre se le dieron su castigo por haber desobedecido. Y a Noé se le presenta esa oportunidad y se le dice: hazte un arca porque él halló gracia. Ese es el papel que la iglesia está representando ahorita. Un hombre justo. ¿Cuántos miles habremos aquí en estos alrededores? No lo sabemos. ¿Cuántos están asistiendo a una iglesia? No lo sabemos.
¿Cuántos se han caído de la gracia de Dios? No lo sabemos. ¿Cuántos falta que lleguen? No lo sabemos, pero debemos de seguir haciendo el llamado a las almas, porque hay una gran necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque las almas que viven en pecado no pueden agradar a Dios, sino que viven en enemistad contra Dios. Todo lo que hacen es malo, porque viven, hermanos, bajo la ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la palabra de Dios la que manda en su mente y su corazón, sino que es el pecado. Y a la hora que el pecado le da la orden, la persona, como es un reo, como es un esclavo, corre a hacer lo que él le dice que haga. Al hombre que está en condenación le es imposible obtener la salvación. ¿Por qué le es imposible? Porque no busca la ayuda, no le clama al Señor, sino que el enemigo lo sigue teniendo ahí de esa manera. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? Porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros, hermanos, disfrutamos de esa bendición tan grande que es haber sido alcanzados por esa gracia salvadora. La mente carnal solo piensa en las cosas del pecado. Y si nosotros los pudiéramos enumerar, yo le hallo muchas, pero no he sido llamado para ello, sino para que podamos escapar y presentar las cosas que debemos de hacer. Una persona en pecado, hermano, vive en una muerte espiritual. No solo muerte física, sino muerte espiritual. No quiere nada. El cristiano, hermano, que no ha renacido de nuevo, o el que se va confiando, hermanos, está entrando en un peligro grande. Es cuando le llegan los desánimos. Es cuando dice muchas veces: yo no siento nada. La pregunta es que el hermano siente, el pastor siente, la demás hermanas siente, pero uno no siente nada. Es cuando está entrando en una muerte espiritual. Y es cuando debe de levantarse, debe de cuidarse y debe de pedir auxilio, porque el enemigo lo va a jugar, lo va a hacer pedazos. Acuérdense que su obra maestra es dividir, es separar, es destruir, porque anda buscando a quien devorar. No tiene amor, no tiene amigos, no tiene compasión. El único que tiene amor por nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que están con nosotros todos los días. Amén. Un hombre en enemistad con Dios no puede agradar a Dios, nunca lo va a agradar. Para poderlo agradar es haciendo lo que nosotros luchamos y hacer día con día. Es dejar que Dios cambie nuestros corazones. Cuando Dios ha cambiado nuestros corazones, miramos diferente. Ya no vemos, hermanos, como mirábamos antes, porque ya vemos como Dios quiere que nosotros veamos, con amor. Y tratamos de entendernos como Dios quiere que nosotros entendamos, así como Él nos entiende a cada uno de nosotros. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden, hermanos? Porque un reo no va donde él quiere. Usted sepa que va donde lo manda el alguacil, donde el capitán, donde el coronel, allí lo manda, allí está un reo. Eso es una persona sin Cristo. No así nosotros, hermanos, que hemos sido libres. Así que si nosotros queremos
ver frutos. Nosotros hemos sido liberados de esa condenación. Para nosotros no hay condenación. Hay algunos que lanzan maldiciones sobre nosotros. Eso no es cierto. Porque si la palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, solo para ellos. Usted sabe que no hay ningún poder que pueda tocarnos cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, que es donde debemos de estar día con día. Y muchas veces el enemigo lo quiere hacer correr a uno, y no es él que tiene que correr. Así es. Cuando usted está bien, no le tenga miedo, ni piense en él, porque él jamás se le va a acercar cuando uno está bien. Se le va a acercar muchas veces cuando uno empieza a perder la autoridad y empieza a perder esa fuerza, esa búsqueda espiritual. ¿Y sabe por qué él lo quiere llevar a condenación? Porque él ha sido condenado desde el principio. A él se le leyó su cartita y él ya sabe que no tiene salvación. En cambio, una persona se cae hoy, se levanta mañana y Dios la perdona. Él no tiene perdón, no tiene salvación, sino que hay un lugar eterno para él preparado, que es el lago de fuego. Así, hermanos, ha sido todo por esta noche, esperando que haya sido de bendición. Pero seguimos. Este tema